Soy Fernando Daniel Martínez Cortés. Voy a explicar las partes más esenciales sobre los que se versa el trabajo, principalmente enfocándonos en lo que tiene que ver con las cosas que vimos durante clase. Voy a repasar principalmente dos puntos. Va a ser los rostros de Chernoff, los cuales se incluyeron como información en los requisitos del proyecto final y como elemento principal de este proyecto final. Y también vamos a explicar el uso de los GeoJSONs, que fue uno de los temas que vimos durante el transcurso del curso, y principalmente lo vimos para proyectar una figura 2D interactuable mediante movimiento por mouse, recorriendo las features cargados con la librería de 3. Ahora explicando un poco cómo funciona el ambiente 3D de 3GS. Me familiaricé con este ambiente en otro proyecto anterior, en el cual también utilicé el mismo motor, por así decirlo, 3D para web, el cual se instancia de una manera bastante sencilla. Es nada más declarar pues en sí, al importar la librería en sí y los controles que vayamos a usar para la cámara. En él existen otras implementaciones, por ejemplo, propias de los desarrollos de 3GS, como sería Orbitator Controls, que pues funcionará perfectamente, pero en este caso Spectator Controls te da la cámara como tipo FPS, como juego FPS, por lo que fue genial para este proyecto. Lo que se instancia en cuanto a océano y el cielo fue utilizado desde este ejemplo. La implementación fue casi exactamente igual, solo se varió entre modificar las variables del cielo y modificarlas en tiempo de ejecución para uh, meter una experiencia inmersiva sobre la migración y modificar el clima y así. Pero el renderer se instancia como un objeto de 3GS de WebGL Renderer con el anti-aliasing activado, y todo se mete dentro de un objeto que se llama is. El renderer básicamente lo que hace es un objeto que tiene un método llamado render, el cual va a recibir dos cosas, que es la escena y la cámara. Básicamente la escena llamémosle un objeto que contiene todos los elementos que se van a renderizar. Por ejemplo, a él se le añaden los países, se le añade el cielo, se le añade el agua, se le añade cualquier cosa que se vaya a renderizar. Y la cámara, para empezar con lo de GeoJSON, primero pues principalmente llamamos la función aquí que tenemos declarada con el directorio de nuestro GeoJSON. Esta primera parte de la función lo que va a hacer es recibir la URL propiamente del GeoJSON, y va a iniciar un fetch, que es una promesa para cargar el GeoJSON, recibir la respuesta. Cuando esa respuesta es recibida, se manda la data a otra función, o sea, la data del GeoJSON se manda a esta función que está exactamente aquí abajo. Esta función lo que va a hacer es recorrer las features del GeoJSON, como lo vimos en la clase sobre igualmente los GeoJSONs. Estos están estructurados a forma de features, que es básicamente, por así decirlo, los países, vaya. Esto va a recorrer los features para extraer de ellos, a través de su índice, extraer de ellos primeramente su nombre, y después, si son un polígono, empezar a crear el polígono de ese país. Cuando es un multipolígono, necesitamos por a fuerza encontrar el polígono más grande. ¿Por qué? Porque el polígono más grande de un multipolígono significa que es el territorio central. O sea, si Inglaterra tiene varias islas, el territorio que más extensión va a tener va a ser la propia Inglaterra. Entonces necesitamos encontrar el territorio con más área de ese multipolígono. Para eso es un algoritmo súper sencillo, que lo que hace es recorrer los índices, por así decirlo, de ese multipolígono, sacar el polígono, por ejemplo, de ese índice, sacar el polígono y calcular el área de ese polígono. Ahora, con la última función, lo que recibe es pues las coordenadas y el nombre, que pues, se envían como el polígono propiamente son las coordenadas, y el nombre pues es el country name. Lo primero que hace esta función es crear una shape de 3Shape, una forma básica de 3GS.
y le da forma con esta función de aquí. Lo que hace es que esto es el punto, es la ancla, la primera iteración, o sea, la iteración cero, es la ancla de nuestro vector, de nuestro polígono, y después va moviendo por cada iteración de cada longitud y latitud de nuestro polígono. Ya nos formó nuestra imagen 2D del 3DS, ya tenemos un shape 2D. Vamos a extruir ese elemento 2D para, como cuando hacen la extrusión en Maya, vamos a extruir ese elemento 2D para darle volumen 3D. Entonces, finalmente, ahora sí, ya tenemos nuestro país. Cómo se pasa la información de un CSV a valores dentro de JavaScript para ser usados para lo que nosotros queramos. Pero en este caso la voy a usar con 3GS para pues valores del shader, uniforms del shader de las caras de Chernoff y incluso del propio clima. Ese CSV text lo que se lo pasa al constructor de PapaParse, que nos devuelve un objeto resultados. Este constructor es un constructor casi por defecto, en el que nos limpia las líneas vacías, nos limpia, nos transforma los encabezados, pero bueno, eso no es importante. Nos devuelve un objeto resultados que ya podemos trabajar con eso. Aquí lo que hago es un const rows igual a results data para hacerlo un poco más legible. Vamos a pasar la información del nombre de los países a un mapa, a una variable mapa, que es la que tenemos aquí. Esta variable mapa básicamente es una variable por la que mediante una clave accedes a cierto número de valores en forma de listas, creo. Aunque pues yo lo estaba usando casi como acceder directamente a los valores. Entonces lo que vamos a hacer es buscar estas hileras, en estas hileras code o code 3 o name, y ahí agregarlas al hashmap, por así decirlo. Son estas hileras que tendremos aquí, name, code 3, que contienen diferentes denominaciones del nombre del país. Por si en el nombre del head.json, porque básicamente lo que le pasamos es el nombre de las features del head.json, si no concuerda esta, puede concordar esta, puede concordar esta. Entonces básicamente guardamos estas tres denominaciones para buscar en esas tres posibilidades de nombre los datos que nos interesan. Esta función es la mera principal, porque estas son complementarias. La primera lo que hace cargar y la otra es encontrar, pero esta es la principal. Recibe esta migration data y lo primero es preguntarse, ¿existe información en esta information data? Si no existe, regresa un valor por default, que son valores de uniformes por default, que es la manera en la que las caras por default funcionan. Por ejemplo, aquí como no existe información sobre el océano, de hecho ni siquiera busca, porque el buscar funciona por un raycaster. El trend de migración, porque este trend es un string. O sea, primero lo que hace es buscarlo y comprobar que sea un string, y cuando comprueba esas dos elementos, o sea, que existe y que es un string, lo setea en la función trend. Entonces, después obtiene la migración neta, la divide por la máxima migración, que es el dato que está arriba. Después obtenemos el cambio porcentual y la divide entre 100, que es otro dato que pues tenemos en esta parte de aquí. Y después obtenemos el ratio de población, que es el ratio de población, que es la población del 2022, que es el último dato que tenemos en esta parte de acá, y la divide entre la población máxima, que es pues, la población de India. Entonces ya finalmente retornamos una lista de elementos que serían las uniformes, que sería primero, es una lista porque está ordenada, debe estar ordenada, es importante. Primero lo que hace es retornar la migración neta, el cambio porcentual, el trend de si está en decrecimiento o crecimiento. Esta UIR lo que recibe, pues aparte de que estas son las localizaciones de las uniformes dentro del programa del shader. Y aquí tenemos ya nuestro objeto con las listas de esos uniformes. Cuando nosotros mandamos a llamar la actualización de esos uniformes, pues la seteamos en el momento en que nosotros recibimos el objeto, seteamos esas uniformes. Lo importante de que el orden sí importaba aquí era porque en el mismo orden en el que se van a mandar es el mismo orden en el que se van a recibir. ¿Con qué feature del objeto countries chocó?
obtiene el nombre de la feature, o sea, el nombre del país. Ese nombre se lo pasa a nuestras funciones que buscan la información dentro de nuestro hashmap. Y ya obteniendo esa información, se obtienen los uniformes, regresan los uniformes a main y de main se mandan al objeto de la UI. Entonces, el objeto de la UI actualiza los uniformes del shader y el resultado final es que el rostro se actualiza.